Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Hoy queremos hablar un poquito de la palabra verbo o voz de Dios. Palabra, verbo o voz de Dios. En dos pasos. Paso 1 y paso 2. Para poder entender lo del capítulo 1 de Juan. Porque es que muchos nos han enredado de nosotros donde dicen que el verbo es Jesucristo y que Jesucristo es el mismo Dios. Porque la gente ha malinterpretado esta parte. Porque a nosotros en San Juan 17:5, Jesucristo dice que le dé la misma gloria que tenía a su lado antes de que el mundo fuese. O sea, ya Jesucristo estaba como Hijo de Dios antes de la creación del mundo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Es el principio de la creación de Dios. Principio de la creación del mundo, creación de Dios, porque el origen de Dios nadie lo sabe. Entonces cuando dice el verbo, o palabra, o voz, es lo que Dios habla. Es lo que Dios habla y por lo que Él habla y por lo que Él ordena se hacen las cosas. Por eso es que por el verbo fueron hechas todas las cosas. Porque Dios hablaba y las cosas se formaban. Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas y las aguas se separaron. Haya luz y hubo luz. Dice, habrá lumbreras y hubo sol y hubo luna. Animales, árboles, hierbas, todo lo que Dios hizo en 6 días. Fue por su palabra, fue por el verbo. El verbo no, en ninguna parte, en la primera parte de la creación se ve que sea el Hijo de Dios. El verbo es la palabra de Dios, lo que Dios habla, verbo es palabra. El verbo era, en San Juan 1 dice que el verbo ya era con Dios. El verbo es la palabra, lo que Dios habla, esto. No es Jesucristo ni el Hijo de Dios porque ya estaba el Hijo de Dios con él, ya había sido creado. Entonces por el verbo o palabra fueron hechas todas las cosas de Dios. Por eso es que dice que todas las cosas por la palabra fueron hechas. Por la palabra de Dios. Cuando Dios hablaba las cosas se formaban. En 6 días Dios hizo eso. Menos el hombre, que el hombre Dios se lo hizo con sus manos. Y ya existía la imagen de hombre que era Dios. O sea, Dios antes de crear el hombre, Dios pensaba hacerlo en forma de él, por eso dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Semejante es algo que se parece a Dios, semejante o parecido a Dios. Entonces mire que antes de Dios crear el mundo, hacer las cosas que existen en el mundo, ya Dios tenía una referencia del hombre como la imagen de él. Por eso es a imagen y semejanza de él. Es en la parte que miramos en el primer paso del verbo que estamos hablando o palabra. Pero si vamos al segundo paso, dice que después de 4.000 años, según la Biblia, después de 4.000 años de Génesis hasta María hay 4.000 años según la Biblia, pero según la ciencia dice que hay millones de años. Entonces mire que esta palabra, que la palabra se convierte en carne, o el verbo se hizo carne, es cuando Dios nuevamente habla por intermedio de un ángel a María, y se engendra Jesús como hijo de hombre en la tierra. Se engendra aquí en el vientre de María por la palabra de Dios. Por eso el verbo se hace carne. Jesucristo no es el verbo, Jesucristo se hace carne por el verbo, por la palabra que Dios anuncia. Y el que se levanta es el Hijo del Hombre. Jesucristo no es el verbo, sino por el verbo fue hecho Jesucristo, por la palabra, por lo que Dios anuncia y por lo que Dios le promete a María, se formó un ser humano en la tierra, un cuerpo santo, que es quien Jesús, Jesucristo, Hijo de Hombre, que es ese que miramos aquí en María. Ahí está la figurita. Ahí son las figuritas para poder entender. Dios habla por un ángel y se engendró en el vientre de María un ser sin haber tenido varón. Y acá Dios habla y las cosas se formaron. Por el verbo fueron hechas todas las cosas, por la palabra de Dios, por lo que Dios anunciaba. No por Jesucristo, fue por Dios. Dios es su palabra, Dios es lo que habla, es la palabra, el sonido de su voz. Las cosas se formaban. La gente ha malinterpretado el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre como el verbo. No, Dios es el verbo, Dios es la palabra. Por eso es que el verbo es con Dios y el verbo es Dios. Para que se entienda mejor esto. Y ya Jesucristo es el modelo humano que Dios toma para salvar a la humanidad. Este Jesucristo hecho de hombre, se entiende que el que baja, cuando Dios introduce a su Hijo al mundo, es este que tiene espiritual en el cielo, que es el Hijo de Dios, que lo hizo mayor que los ángeles. Si miramos en la carta a los Hebreos,
En el capítulo 1 dice que lo hizo mayor que los ángeles, que a cuál de los ángeles llamó él jamás, mi hijo eres tú. El Hijo de Dios es superior o mayor que los ángeles, porque después que resucita, dice que en el cielo todos se le sujetaron. Todos los ángeles se le sujetaron al Hijo de Dios. Llega y toma cuerpo de Hijo del Hombre, que es la persona santa, y se constituye en un hombre ungido, Jesús Salvador de su pueblo. Ungido es Cristo y Hijo de Dios al tomar forma humana. Por eso se humanó. Este espíritu que está arriba baja y toma forma de humano, se humana. Jesucristo se humanó porque Dios, tanto amó Dios el mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la enseñanza que nos han metido y la ideología que nos metió en la mente, que es cuando Dios habla que se formó un montón de carne y que el que hablaba era Dios porque Jesucristo es Dios. No, esto no tiene lógica. Porque el que habla es Dios y el verbo o palabra o voz es la voz de Dios, la que Dios habla. No tiene lógica por ningún lado. Lo que sí se forma por la misma palabra es un ser humano aquí en María, que es Jesús por la palabra, el verbo hecho carne. ¿Por qué el verbo se hace carne? Porque Dios habló y esta persona se engendra aquí en carne. Antes Dios hablaba y se hacían eran cosas. Las cosas, que las cosas que en el mundo hay, y Dios hizo el hombre con sus manos. Pero acá sí por la palabra de Dios, por el verbo, se engendra en la tierra Jesús, Hijo de Hombre, que es el que va al sacrificio. Porque este Hijo de Dios es espíritu, este Hijo de Dios aquí no muere. El que aparece en Daniel 3:25, que dice que el rey miró al Hijo de Dios en el horno de fuego.